Dios te bendice, hermanos. Pues estamos transmitiendo una vez más este estudio del libro de los Hechos que semana a semana hemos estado teniendo. Ya casi vamos a cumplir 2 años que comenzamos este estudio del libro de los Hechos, año y medio, un poquito más, año 8 meses, en el cual creemos en el Señor, hermanos, que está haciendo de edificación para cada uno de nosotros. Y nos acerca mucho al texto bíblico. Creo que hemos aprendido a través del estudio, versículo a versículo, que hay detalles que a veces pasamos por alto. Y no es porque nos detengamos a ser meticulosos, como dice el Señor Jesucristo a los fariseos, que cada detalle, cada jota, cada tilde. Yo creo que aquí es algo significativo porque es más allá de la especulación. Es centrar claramente nuestro corazón y nuestro pensamiento a lo que el Señor nos dejó establecido en su palabra. Debemos recordar que en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que la palabra, dice que toda la palabra es inspirada por Dios y nos marca una utilidad en nuestras vidas, el cómo tiene que dirigir nuestros corazones, cómo tiene que dirigir nuestros pensamientos y hacia dónde nos tiene que llevar el propio estudio de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, por eso creo que ha sido relevante, de alta importancia, y esperemos en el Señor, hermanos, que cada uno de nosotros podamos seguir siendo edificados en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, vamos a continuar. Quisiera hacer una pequeña oración, como siempre, al inicio de cada estudio, y empezar a compartir la palabra de nuestro Dios. Señor, te doy gracias en esta tarde, Señor, pidiéndote que tú nos ayudes, que tú nos des entendimiento, Padre, nos des claridad en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, y que seas tú, Señor, ministrando nuestra vida, ministrando nuestra alma, Señor, y nos lleves de la mano, Espíritu Santo, para poder entender y comprender la palabra. Señor, aunque son datos históricos, creemos que aún Dios en cada uno de estos datos, Señor, también tienes un mensaje para nosotros, Señor. La iglesia al día de hoy, Padre, que está siendo confrontada en una dificultad, Dios, que puede ser que nos rebase nuestro entendimiento y nuestro pensamiento, pero en la fe, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes y esperar, Dios, confiadamente en ti. Te doy gracias, Señor, bendigo tu santo nombre y esperamos y confiamos, Dios, en tu voluntad y tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Dios, y amén. Bien, hermanos, nuevamente entonces vamos a comenzar. La semana pasada hicimos un vuelo aéreo y vamos a continuar porque es muy importante porque este segundo viaje misionero, aunque encontramos un muy buen trazo en cuanto a cómo se desarrolló, cómo caminó, hay un momento cuando termina ese segundo viaje misionero. Y si no lo identificamos en la propia palabra, podemos confundir con algunos detalles del tercer viaje misionero, que muchos autores no lo consideran como un tercer viaje misionero, sino una fortaleza de aquellas iglesias que ya se habían establecido tanto como en el primero como en el segundo viaje misionero. Y quisiera, como siempre, compartir la pantalla para que podamos ver una diferencia de los dos viajes misioneros. Aquí encontramos el primer viaje misionero, que pues, es un viaje muy corto en esta flecha azul que vemos cada uno de nosotros aquí, y terminó en Derbe y toman el mismo camino de regreso. Y este segundo viaje misionero que estamos estudiando, vamos hasta aquí, cuando llegaron a Listra, Iconio, escogen a Timoteo, y de ahí deciden avanzar. De aquí son impedidos por el Espíritu, como lo hemos estado leyendo en Hechos capítulo 16, versículo del 6 al 10, que es lo que vamos a tratar de entender un poco hoy. Llegan a Troas y de ahí una visión, nuevamente como que nos empieza a hablar de algunas experiencias espirituales como las que tuvo Pablo en Hechos capítulo 9, donde fue deslumbrado por el Señor, cayó a tierra y quedó ciego y tuvo que venir a orar por él. Ahorita se me olvidó su nombre, ahorita lo buscamos.
tuvo que orar por él para que fuera de vuelta a la vista y llegara a la plenitud del Espíritu Santo a su vida. Entonces, en ese pasaje podemos encontrar que de alguna manera eran guiados por el Espíritu Santo. Muchos han dicho el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos del Espíritu Santo, pero más allá, hermanos, de experiencias radicales que hoy en día quizás se ha vuelto la cuestión muy subjetiva en cuanto a las propias experiencias espirituales, pues aquí vemos, hermanos, cómo en la propia visitación del Espíritu son guiados. Pablo es guiado, Pedro también en ese cuando está en la azotea para ir a visitar ahí en Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 11. Voy a leer los nombres, se me están olvidando los nombres, hermanos. Hechos capítulo 10, Cornelio, estamos hablando de Cornelio, donde es un hombre sí temeroso de Dios, que se identificaba con algunas tradiciones judías, participaba de las ofrendas, trataba de guardar la ley, era reconocido. Y ahí tuvo una visión el apóstol Pedro, del que estaba hablando Hechos capítulo 9. Dice la palabra de Ananías, que es el que va a orar por Pablo. Pero aquí es algo, hermanos, para mí me llama la atención, por eso les pongo el mapa, porque nos habla de algo muy interesante en cuanto a esta zona que vemos aquí. Esta zona que marca aquí toda esta Asia, que es la parte del centro, donde ya decíamos la semana pasada, donde están las 7 iglesias, que está Laodicea, Sardis, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, aquí está Esmirna, y Éfeso, que es un lugar donde sí estuvo Pablo. Y aquí cerca está la isla de Patmos, que es donde el Señor le da la revelación a Juan en cuanto a esta región de Asia. Entonces, también por lo que hemos entendido aquí, en esta región que está la Asia, encontramos que estos puntos rojos son las iglesias del primer siglo. Aquí sabemos que está Derbe, Iconio, Listra, aquí estuvo Pablo, pero esa Antioquía de Pisidia también, pero Colosas, Filadelfia, Sardis, Tiatira, Pérgamo, esas iglesias no parece que pudiera parecer, al no estar registrada una palabra, que Pablo estuvo ahí. Aunque, por ejemplo, la carta a los colosenses, Pablo sí la escribe y estuvo en ese lugar, pide que se circule y que se le envíe a los hermanos de la Odisea. La Odisea es una iglesia que está aquí, que es parte de esta región, está muy pegado a Colosas, y encontramos que de alguna manera aquí está la Odisea, está pegadito a Colosas, y Pablo en esa carta a los colosenses pide que esa carta también se lea a ellos. Entonces, hemos entendido también la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses. Son dos cartas muy parecidas. Cuando estuvimos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios, encontrábamos muchas similitudes. La carta a los Colosenses tiene 78 versículos que se parecen a los que están mencionados a la carta a los Efesios. Y de ahí solamente los restantes que tienen 95 textos, 95 versículos, la carta a los Colosenses, de esos 78 se parecen mucho a lo que se escribió en Éfeso. Entonces es muy interesante, hermanos, aunque podríamos ser datos estadísticos o son datos intrascendentes, pero nos hablan un poco aquellas situaciones que mucho tiempo hemos pasado por alto en cuanto al estudio de la palabra. ¿Y por qué encontrar una referencia? Decíamos aquí, si vemos esta región que precisamente el Espíritu le impidió a Pablo tomar, es el mensaje a las iglesias de Apocalipsis. Ahorita vamos a revisarlo en otro mapa, los caminos que se fueron trazando. Nuevamente estamos volando en alto.
una visión muy general, una visión panorámica de lo que acontece, y quizás hasta el capítulo 28, donde Pablo llega a Roma después de haber estado en la isla se me olvidó el nombre. Hechos capítulo 26, 27, 28. Dicen, Malta. Pasados 3 meses, dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, que es después de este capítulo 27, naufragan, el barco se despedaza y llegan a esta isla que es Malta. Entonces ahí aconteció un hecho también sobrenatural donde unas serpientes mordieron a Pablo. Pero vamos a ver un recorrido general de esto. Quisiera seguir compartiendo. Aquí estamos. Entonces estamos aquí, hermanos, en este mapa, no sé si puedas verlo, donde encontramos de alguna manera clara, hermanos, que este es aquí el inicio del capítulo 16. Aquí está Antioquía, que se había convertido en el lugar, tanto el regreso, la salida y el regreso del primer viaje es Antioquía, la salida y el regreso del segundo viaje es Antioquía, y ya el tercer viaje, hermanos, de alguna manera concluye en Jerusalén, donde Pablo es apresado. Y es aquí donde vamos. Decíamos que Pablo toma este camino junto con Silas, y Bernabé toma este camino junto con Juan Marcos, el que está trazado en naranja. De ahí vamos al siguiente punto, que es Pablo y Silas se encuentran en Tarso de Listra. Perdón. Aquí. Es ahí donde vamos. Hechos capítulo 16, versículo del 1 al 5. Aquí toman a Timoteo, aquí donde está esta bandera. Timoteo se une a Pablo y a Silas. De ahí lo que estuvimos compartiendo durante 2 semanas acerca de cómo Pablo circuncida a Timoteo. Y cómo hay algunas situaciones que podemos encontrar donde Pablo de alguna manera toma en cuenta algunas situaciones importantes para poder llevar el evangelio con toda libertad. Aquí nos quedamos y de aquí empieza una narrativa, una descripción del texto bíblico en el cual encontramos que no se pone, perdón, hermano, estoy teniendo un poco de dificultad. No. Aquí está. Entonces de aquí ya salen de Iconio. Iconio y Listra, y deciden tomar este camino. Si vemos, esta es el área de Galacia, Galacia, y esta es la parte de Asia. Si vemos aquí, están las 7 iglesias. Está Colosas, está la Odisea, que es la carta a los colosenses, Sardis, Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Mileto, que es un lugar donde sí está Pablo. Y vemos, este es el camino que circula hasta llegar a Troas. Entonces, ese es el camino que toman. Entonces, podemos encontrar que de ahí se dirigen a esta Samotracia, que es una pequeña isla, y luego a Neápolis,
Y de ahí vemos que ese es el pasaje que estamos estudiando. Vamos a pasar aquí a esta pantalla donde vamos a leer el texto. Dice la palabra del Señor entonces aquí. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido. Aquí hay algo muy interesante. El narrador, que sabemos que es Lucas, que escribió el Evangelio según San Lucas y también escribe este tratado de Hechos, que sabíamos que era un libro. Aquí todo el momento está narrando en primera persona y hablando de ellos en segunda y en tercera persona. Pablo, y cuando está hablando de Silas, está hablando de Bernabé, está hablando de Timoteo, pero a partir del versículo 10 empieza a hablar ya de la primera persona plural. ¿Qué quiere decir? Se involucra él. Procuramos, cuando vio la visión, aquí dice el versículo 10, cuando vio la visión, ¿quién? Pablo. Enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba, aquí otra vez, nosotros, por eso es yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. La primera persona del plural es nosotros, donde está incluido el que está narrando, está siendo parte de la misma historia. Ya no se excluye como en otros pasajes que encontramos después. Llegó a Derbe, había una mujer judía, quiso Pablo, está hablando de él, que es la segunda persona. Sí, Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado a los hermanos a la gracia y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Por ejemplo, vamos a ver, algunos días Pablo dijo a Bernabé, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos con las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, sí, ahí estamos hablando de la tercera persona del plural, que se separaron el uno del otro, Pablo y Bernabé. Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo escogiendo a Silas. Siempre parecemos que Lucas está a lo lejos o de lo que investigó, porque es lo que habla al principio de la carta a los Hechos, que le escribe a Teófilo, que le pareció bien indagar, estudiar, documentar los hechos, y eso es lo que hace. Pero a partir del capítulo 16, vemos que el versículo 10 empieza a hablar ya en plural, como que él es parte de lo que está aconteciendo, decide unirse al grupo de misioneros. Ya no solamente como alguien externo, sino que alguien que es parte. Por ejemplo, aquí dice en el versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad de mi casa y posad, y nos obligó, o sea que él estaba ya ahí presente en este hecho y en este evento. ¿Cuándo se incorpora dentro de la historia? Aquí en el versículo 10. ¿Cuánto tiempo estuvo presente? No lo sabemos, no tenemos claridad si los primeros 15 capítulos donde narra los eventos de lejos, indagando, buscando, documentando, preguntando, los escribe de esa manera, guiado por el Espíritu Santo. Pero a partir de este capítulo 16, versículo 10, ahí es donde exactamente toma el texto y él puede compartir lo que de alguna manera quiere involucrarse en el trabajo que se está haciendo. Entonces nos obligó, salimos, estuvimos sentándonos. Aquí vemos, aquí marqué algunos textos que están referidos. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aquí él ya se considera parte para predicar también el Evangelio. Y esos, hermanos, lo que tendría que estar pasando a veces en nuestra vida. Somos parte
de los eventos que acontecen en una iglesia, nos congregamos, aplaudimos, cantamos, leemos nuestra Biblia, estamos atentos, recibimos el mensaje, somos parte de una coinonía, somos parte de los ágapes, participamos de la mesa del Señor, participamos de las ofrendas. Pero hay algo muy interesante aquí. Lo que me llama la atención en este texto es que dice, nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Aunque la visión fue para Pablo, esa visión que tuvo del hombre macedonio, pues él se sintió parte de esa visión, de esa misión que el Señor narra en Mateo, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Fue algo que quedó establecido, fue algo que se escribió, y sabe que es necesario que él participe de esa misión. Ahora, que ya no quede como un simple espectador. Y yo creo que muchas veces, hermano, lo que el Señor nos quiere llevar a cada uno de nosotros es que dejemos de ser espectadores y seamos parte de la iglesia orgánica, que convivamos, que tengamos comunión con nuestros hermanos. Comunión y convivir es algo muy diferente. La comunión que el Señor quiere que tengamos, lo estuvimos explicando el miércoles pasado, nos habla de cómo buscar edificar a nuestros hermanos, que hemos sido visitados, 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, que nos fue dado el Espíritu para tener comunión y la edificación de nuestros hermanos. Entonces también es lo que narra ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 24. Siempre nos acordamos del versículo 25, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y exhortándonos ya que el día del Señor está cerca. Pero el versículo 24 nos habla que busquemos, como cada uno de los dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, cómo edificar, cómo aportar a nuestros hermanos. Y también cómo nosotros en esa misión que ha sido encomendada a la iglesia, de ir y predicar el evangelio a otras criaturas. Estamos en una situación, hermanos, en el mundo donde sabemos que hay mucha gente en necesidad de escuchar el mensaje. Pero creo que debemos de estar preparados para presentar una pronta defensa del mensaje que hemos creído y llevar el aliento, la fortaleza, el consuelo, la esperanza de la palabra del Señor a aquellos que están necesitados de la palabra de Dios. Entonces, este texto que estamos aquí, algo rescatable al inicio, es que, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido. ¿A quién? Pues está hablando de Pablo, de Silas y de Timoteo. Pero hasta el versículo 10 es donde él dice, bueno, pues yo también estoy aquí. Vamos a poner las manos a la obra. No solamente voy a seguir escribiendo el texto, aunque era su labor fundamental, decide involucrarse. Y quizás es por eso que cambia un poco la narrativa de cómo empieza a describir los hechos a partir de este versículo 11, cómo al involucrarse Lucas empieza a describir los hechos quizás ya no con tanto detalle. Algunas partes, inclusive para encontrar cuándo termina este segundo viaje misionero, como que se pierde un poco el texto. Si vamos a Hechos, capítulo 18, versículo 22, ahí encontramos, lo subrayé, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Como hemos estado diciendo, Antioquía, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Ahí termina el segundo viaje misionero. Y inmediatamente comienza el tercero, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Aquí ya no vemos como en el inicio del primer viaje,
donde la iglesia oró por él, los encomendaron. Segundo viaje, donde la iglesia oró por Pablo y Silas y los encomiendan. Aquí es algo más rápido, ya no es tan descriptivo el mensaje. Entonces encontramos que esta narrativa como que empieza a modificarse un poco y algunas partes, como vemos aquí en el texto, está Lucas involucrado, creo que hasta en el capítulo 27 donde naufragan también. Y aquí vemos algunos textos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos y ahí empieza a narrar también como que de lejos algunas situaciones que está viendo. Entonces, aquí dice en el versículo 22, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Y vemos un intercambio donde a veces manda a Timoteo a algún lado, se queda con Silas, Silas se va a otro lado, Pablo se queda solo, y empieza una serie de narrativas en las cuales ese grupo que estaba consolidado no todo el tiempo permanece junto. Y Pablo los envía con una labor específica a cierto lugar, les pide que regresen, los manda a otro lugar y vemos que de alguna manera ya empieza una distribución del trabajo en el cual el Señor le estaba llamando a hacer. Ya no solamente es un Pablo caminando solo, sino que va acompañado de, como decíamos, de Silas, de Timoteo y también de Lucas. Entonces estamos aquí y se le mostró a Pablo, dice entonces, y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misinia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Dos lugares, que es la parte central, y ahorita vamos a regresar al mapa donde estamos hablando, que no pudieron llegar. Y pasando junto a Misinia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. Dice entonces, en estos viajes, hermanos misioneros de Pablo, despliega una combinación extraordinaria, una planificación estratégica y también una sensibilidad a la guía, a la guianza del Espíritu Santo. Aquí hay algo muy interesante porque en la Biblia de las Américas, dice aquí en el versículo 6 y 7, por ejemplo, en el 6 dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia y habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo. Aquí dice Espíritu Santo. Lo mismo que acá en la versión de 1960, Reina Valera. Y en el versículo 7 hay un cambio y cuando llegamos a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús, aquí dice, pero el Espíritu, aquí solamente dice el Espíritu. Sí. Aquí hay algunos textos que nos hablan del Espíritu de Jesús. Y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permanecéis en la ciudad hasta que seáis embestidos del poder de lo alto. Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a este carruaje. Estamos hablando del Espíritu Santo. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Gálatas 4:6, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de su Hijo. Entonces aquí podemos encontrar que el Espíritu Santo, por eso es el Paracleto, el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo, habitando en nosotros, en nuestros corazones, para guiarnos. Entonces nos habla de dos maneras, que el Espíritu Santo, aquí en Hechos capítulo 8, versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe. Aquí el asunto es cómo se lo dijo, de una manera audible o en su corazón le habló el Señor. Estamos hablando que en este siglo primero, que se estaba echando el fundamento de la iglesia, que el día de hoy está sustentada en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice, impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Entonces vemos una directriz desde que fue dada la promesa, Lucas capítulo 24, Hechos capítulo 1, versículo 8,
Hechos capítulo 2, versículo 30 al 42, acerca de la visitación del Espíritu Santo, del derramar del Espíritu Santo, y vemos cómo ya es una manifestación plena de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Pero aquí encontramos también manifiesta la segunda persona de la Trinidad, que es el Espíritu de Cristo. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Filipenses 1:19. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Dice del Espíritu de Jesucristo. Estábamos aquí. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 11. Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguían. Ahí, hermanos, sería revisar cada uno de estos textos y ver la interacción de la iglesia en el siglo I del Espíritu Santo con Pablo, con Pedro, con cada uno de ellos, porque también hubo una manifestación de una visión de Cornelio y el Espíritu Santo les estaba guiando a recibir. También vemos actuar al Espíritu de Cristo. Entonces son los dos paracletos, los que están uno cercano del otro, que es el Consolador, el Espíritu Santo, que viene a morar junto con el Espíritu de Cristo en nosotros. Entonces esto es muy importante porque hoy en día, de alguna manera lamentable, se ha entendido y a veces es que sentí del Señor o el Señor me habló y me dijo, ¿sí? Y está bien, creo que hay una guía, pero si lo que el Señor nos hace sentir en nuestro corazón contradice lo que dice la palabra, entonces tal guía, tal visión, pues no es de parte de Dios. Y es ahí, hermanos, donde podemos entrar a una situación donde está la subjetividad de lo que el Señor me habla a mí, de lo que el Señor te habla a ti. ¿Cómo nos habla cada uno de nosotros? Porque aquí, además de lo que hemos estado viendo en algunos pasajes, puede parecer, decíamos, que es algo bueno ir a predicar el Evangelio a toda criatura, que es algo que el Señor había indicado. Y aquí el Espíritu Santo los detiene a hacer una obra para la que fue escogido Pablo, para lo que fue llamado Silas, para la que fue llamado Timoteo. No les dijo que dejaran de predicar, sino que no fueran a esos lugares. ¿Por qué circunstancias? ¿Por qué el Señor lo llevó así? ¿Por qué el Señor se los impidió? Es necesario buscar en la palabra del Señor, no buscar en nuestra cabeza ni buscar en nuestras ideas el por qué, sino el propio texto, la palabra del Señor. Cuando no entendemos un texto es necesario que lo entendamos a la luz de otro texto que esté más claro. Y es ahí donde tenemos que buscar cómo es que el Espíritu Santo guió a Pablo, a Silas y a Timoteo, porque aquí habla en plural, siendo sido impedidos, habiendo sido impedidos. Entonces eran lo que estaban de acuerdo o estaban de común acuerdo, estaban en comunión con Dios y entre ellos. Porque alguien hubiera dicho, pero pues es que el camino es recto, ¿por qué le damos tanta vuelta como vimos en el mapa? Era más fácil bajar hacia la región de Éfeso que dar toda la vuelta. Ahorita vamos a ver el pasaje, leer este texto y ver nuevamente el mapa. Entonces se encontraron con esta situación, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió, o el Espíritu de Cristo. Nos vemos una interacción de los dos paracletos, de la primera persona de la Trinidad, de la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo, y la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, actuando de una manera cierta,
de una manera clara y manifestando cuál es el camino que tienen o que deben de seguir. Dice, cuando llegaron a Misinia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Jesús no se los permitió y pasando por Misia descendieron a Troas. Por la noche se les mostró a Pablo una visión a un hombre de Macedonia y es ahí donde tienen que ir. Estaba de pie suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Sí? Entonces, es el lugar donde tienen que ir. Y aquí hay textos a partir de este capítulo, Hechos 16, donde Macedonia se vuelve un lugar importante, donde tienen que ir, donde tienen que compartir. Por ejemplo, leyendo aquí en Romanos capítulo 15, versículo 16, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de Jerusalén entre los santos. Macedonia viene a ser un lugar importante como un lugar donde se lleva el evangelio, pero son llevados por el Espíritu a ese lugar. No es que los demás lugares no fueran importantes, sino hay lugares que retoman cierta fuerza, por ejemplo, Éfeso, en lo cual Pablo regresa 2 veces, cuando está en Corinto, ¿sí? Hablamos de Colosas, hablamos de la Odisea, que Pablo de alguna manera pudo haber tenido un contacto con ellos porque les pide que les lleven la carta. Entonces, o sabía que había una iglesia ahí, o él tuvo contacto con esa iglesia, o él mismo fundó esa iglesia, pero no está en la palabra del Señor, no lo encontramos de tal manera. Entonces dice, y cuando tuvo la visión, o cuando vio la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Es atender y acudir a ese llamado que Dios da. Quisiera regresar a este mapa que nos presenta de una manera más clara hacia dónde y cuál es el camino que tienen o que deben de seguir. Están aquí. Entonces van de Iconio a Listra, de aquí es reclutado Timoteo, viajan por toda esta región, ¿sí? Aquí y nuevamente vemos cómo rodean. Lo más fácil es si hubieran querido llegar aquí o de aquí atravesar hacia Troas o a esta región hubiera sido más fructífero, pensemos, recorrer toda esta región de manera recta. La Odisea, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Troas. Pero por algo el Señor les impidió que fueran y que pasaran. Por ejemplo, primeramente dice la palabra del Señor aquí en Hechos capítulo 16, para no estar cambiando las pantallas. Dice, llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Entonces atravesaron Frigia y la provincia de Galacia. La provincia de Galacia, que es esta que está de este lado, aquí la encontramos. ¿Sí? Esta región, atravesaron esta región de Frigia y Galacia, esta región que está aquí marcada. Y aquí el Espíritu se los impidió. Y precisamente lo que hablamos de Misia y de Bitinia están aquí arriba. Este es Misia y Bitinia está por aquí. Entonces, el Espíritu se los impide que recorran ese lugar. ¿Por qué? No hay un dato claro y tampoco podemos especular el por qué fue de esa manera. Entonces, voy a seguir recorriendo y voy a ir mencionando algunas situaciones. Nuevamente reitero, ahorita pudiera parecer que vamos a llegar hasta el capítulo 28, pero un vuelo aéreo, una visita aérea. Ya a partir de la siguiente semana vamos a ir caminando juntamente con Pablo y con Silas y con Timoteo y con Lucas para ir entendiendo un poco más y cuál es la aplicación que puede tener para nuestras vidas el día de hoy, el que podamos entender cada uno de estos viajes. Entonces estamos aquí. De ahí de Troas se fueron a Samotracia, se dice, empezando pues de Troas, vinimos de rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Esta es una isla, Samotracia, de ahí llegaron a Neápolis y de ahí recorren hacia Macedonia. Es precisamente donde llegan en esa visión.
Pablo y Silas pasaron por Antípolis y Apolonia y vinieron a Tesalónica. Pablo enseñó en la sinagoga y sus opositores comenzaron una revuelta. De constante, siguen estando las revueltas. ¿Sí? Pablo y sus compañeros fueron de Tesalónica a Berea, donde fueron recibidos favorablemente los judíos de Tesalónica. Y debemos de recordar los bereitas, aquellos que indagaban. Hechos capítulo 16, ¿sí? Hechos capítulo 17, llegan a Atenas, ¿sí? Sigo leyendo. Los judíos de Tesalónica, sin embargo, vinieron, alborotaron al pueblo. Pablo huye a Atenas. De aquí huye a Atenas y ahí es Hechos capítulo 17, donde es un mensaje magistral al pensamiento griego, donde Pablo, hermanos, de una manera muy ágil, guiado por el Espíritu, les lleva el mensaje a estos individuos, sumergidos, hermanos, en la idolatría, sumergidos en la religión, en la tradición, el culto al pensamiento. Pablo les lleva el mensaje. Hechos capítulo 17. Ahí nuevamente está trazado ese camino, que es aquí Atenas, ¿sí? Donde está en el aerópago y lleva ese mensaje. Entonces, de Atenas a Tesalónica, estamos en ese segundo viaje misionero, ¿sí? Pablo se encuentra con Aquila y Priscila en Corinto, ¿sí? Aquí se encuentra con ellos, aquí está Corinto, y vemos que de ahí ya son llevados a Éfeso, ¿sí? Ahí es parte del segundo viaje misionero de Éfeso. Llega ahí, encontramos esto en Hechos capítulo 18. Sí, pero es aquí donde decimos ya, aquí es parte del tercer viaje misionero, de aquí. Entonces, encontramos, hermanos, aquí, ya cuando se encuentra con Apolos, ¿sí? Y aquí son enviados de un lugar a otro. Si ves, todo el tiempo nunca toca esta región. Eso es lo que quiero explicar el día de hoy. Nunca toca esta región Pablo de Asia Central, aquí. Llega a Europa, ¿sí? Entonces, aquí, de alguna manera, de Éfeso, viaja aquí a esta región de Gnido y llega hasta acá, Antipatris, y llega a Antioquía. Segundo viaje misionero. Pablo termina su segundo viaje misionero. Aquí podemos encontrarlo. Y aquí sale e inicia su tercer viaje misionero, casi inmediatamente, decíamos. De aquí nuevamente vuelve a tomar esta ruta, como que es seguir afirmando estas iglesias, Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe, Tarso, su ciudad natal, donde Pablo nace y se refugia, Hechos capítulo 9, cuando algunos empiezan a perseguirlo ahí de Jerusalén. Ahí la segunda visita de Pablo a Éfeso. Aquí vemos nuevamente esta zona de aquí, nuevamente no la toca Pablo, porque como que sigue bordeando hacia acá. No sabemos por qué motivo hubiera podido visitar estas iglesias. No está narrado en el propio texto del libro de los Hechos. Entonces va de Antioquía de Pisidia y llega aquí a Éfeso, la Odisea, ¿sí? Parece que visita aquí la Odisea, llega a Éfeso. Sí, sigo aquí. Ahí está. Y ahí vemos nuevamente redundante el trabajo. Aquí de Éfeso, Pérgamo, Troas, Tesalónica, nuevamente Atenas, Patmos, atraviesan estas regiones de aquí.
De alguna manera encontramos que aquí se centra mucho el trabajo de Pablo, esta región, hacia aquí esta región de abajo, ¿sí? Toda esta es la zona que siempre está visitando Pablo, algunas islas aquí pequeñas, ¿sí? Pablo visita Corinto, de Éfeso a Corinto. Éfeso también nuevamente, hermanos, se vuelve un lugar importante donde Pablo desplaza, envía y manda a otros a compartir. Y ahí encontramos ya Apolos. Pablo envía a Tito a Corinto. Pablo regresa a Macedonia y visita el Ilírico. Aquí vemos, de alguna manera, son los caminos que toma Pablo. Y esta región, hermano, es mucha de la zona de la que trabaja el apóstol Pablo. Sí, nuevamente aquí esta declaración, Acaya, regresa a Filipos, pero esos son los puntos que recorre Pablo trazando. Si vemos Grecia, encuentra aquí, Berea, Filipos, nuevamente regresando por Troas, ¿sí? De Troas a Neápolis. Aquí es Hechos capítulo 20, donde se reúne con los ancianos aquí llama a traer a los hermanos de Éfeso y les pide que vayan con él a Troas y les da ese mensaje en Mileto. Se reúne con Pablo en Mileto, el concilio de ancianos que estaba en Éfeso, o el grupo de pastores, o el grupo de líderes, o de ancianos, o de obispos que estaba en Éfeso, se reúnen con él en Mileto. Entonces, aquí vemos entonces, hermanos, la trayectoria. Y nuevamente lo que quiero rescatar es esto. Y quisiera llegar a uno de los últimos mapas. Aquí emprende su camino de regreso a Tiro y de ahí es donde llega a Jerusalén y es donde Pablo es aprendido en Jerusalén. Entonces son los lugares que visita Pablo. Aquí está, Pablo viaja a Jerusalén, entra al templo, se corta el pelo o se rapa para que pueda entrar al templo y ahí es aprendido y es llevado en diferentes lugares para ser juzgado. Y aquí comienza su viaje hacia Roma, ya como él apelando al César para que sea juzgado por el César, es llevado en este camino donde es a Cesarea, se toma este camino en tierra, ¿sí? Aquí en Cesarea, Félix escuchó a los acusadores y la respuesta de Pablo y él dijo que esperaría hasta que Lisias llegara para decidir su caso. Entonces de ahí lo que se decide es que vaya a Roma, porque él apeló a Roma, y esto es lo que encontramos aquí, ¿verdad? Viaja aquí, ¿sí? En barco, llegan acá, llegan a Creta, ¿sí? Que es lo que nos dice el texto, y de aquí, ya yendo hacia Roma, es donde naufraga el barco y caen en Malta. ¿Sí? Pablo fue mordido por una serpiente en Malta, pero no sufrió malos efectos. Los isleños vieron esto y pensaron que era un dios. Entonces, aquí vemos, esta es la travesía, precisamente en este espacio de este mar Adriático, es donde es el naufragio de Hechos capítulo 27, y ya de ahí es el camino de Hechos capítulo 28 de Malta, llegan a Roma. Y ahí por lo que leemos nosotros en primera y segunda de Timoteo, su segunda prisión de Pablo, donde ya quizás no tiene la oportunidad de compartir plenamente, ¿sí? Eh, Está en ese lugar esperando el juicio, que posteriormente sabemos, hay algunos que marcan que salió Pablo un poco de tiempo y luego nuevamente fue apresado.
y es donde se piensa que escribió las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito. Entonces es ahí donde llega a Roma. Quisiera nuevamente aquí en este último trazo, esta es precisamente la isla de Patmos. ¿Sí? Juan estaba en Patmos, Jesús se le apareció y le dio el mensaje para enviar a las 7 iglesias. La iglesia de Éfeso, de la Odisea, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. ¿Sí? Entonces, es ahí donde manda ese mensaje a esta región y vemos precisamente la zona que Pablo no abarcó, no nos narran los hechos, que haya estado precisamente en estos lugares o en este tiempo o en este espacio. Primer viaje misionero lo rodea por acá, llega hasta aquí, perdón, segundo viaje rodea por acá, tercer viaje rodea por abajo, llegando a Éfeso. Entonces vemos, hermanos, que siempre deja esta región como suelta. ¿Por qué razón? No lo sabemos, pero es algo muy claro y muy marcado. Y llegó, y su idea era llegar hasta España, que ya en el siglo segundo, quizás Pablo sabía que había iglesia allá en ese lugar, y aquí en este que estamos compartiendo, nos habla de todos los puntos en negro, de alguna manera son las iglesias que se desarrollaron en el siglo, este es España, ¿sí? Es el lugar donde quería ir Pablo, lo que le dice a los romanos, pero vemos todas estas iglesias que en punto negro que se desarrollaron durante el siglo segundo, ¿sí? Esto que está en verde, lo hemos explicado, eran los dominios de Roma, era lo que dominaba Roma como imperio. Y si vemos, aunque tenía mucho dominio, también fue el medio a través de la persecución de Roma hacia los cristianos. Por eso se expandió el evangelio a todas estas regiones. Debemos de recordar que hasta el año 66, años 70, es la persecución de los judíos a los cristianos y también empiezan un poco los romanos a perseguir a los cristianos y después del año 70 hasta casi el año 300 hay una gran persecución de Roma. Emperadores se levantan, mandan edictos contra los cristianos, los persiguen, los matan. Y esto, hermanos, llevó a seguir expandiendo el evangelio. Y vemos, hermanos, que cuando hay oposición, cuando hay dificultad, el propio medio de aquel que había conquistado toda esta región en verde, que son el Imperio Romano, pues los impulsó también a seguir llevando el evangelio a todas estas regiones. Así como de esta región empezó una persecución hacia esta zona, de la misma fue una expansión. Fue una expansión para dar el cumplimiento al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, comenzando en Jerusalén, luego en Judea, luego Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es ese pequeño espacio donde empezó. Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Y si ponemos ahorita un mapa mundial, sabemos que el evangelio está compartido en muchos lugares. Ese es el fundamento, hermanos. Quisiera rescatar nuevamente cómo lo que estábamos leyendo en Lucas, capítulo 16, versículo 10, él se incorpora a hablar ya en plural. Ya no es lo que hicieron. Yo creo que ese es el mensaje el día de hoy, hermanos. Ya no hablar de lo que están haciendo en la iglesia, sino lo que estamos haciendo. El cómo estamos participando, el cómo estamos compartiendo, el cómo estamos llevando el evangelio, el cómo estamos viviendo el evangelio del Señor. Es importante que nos volvamos, hermanos, una iglesia dinámica, una iglesia orgánica que manifieste vida, no solamente hacia el interior, sino también hacia el exterior. Pero para eso, hermanos, es necesario que tengamos un fundamento sólido en el evangelio, porque vamos a ser cuestionados en cuanto a nuestra fe, en cuanto a la palabra de Dios, por qué es la palabra de Dios, y tener muy claro, ¿sí?
Vamos a comenzar una serie de estudios donde vamos a empezar a hablar de esos términos. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué el Señor estableció una iglesia? ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo tenemos que compartir el mensaje? ¿Cómo es parte de nuestro servicio en la iglesia? ¿Cómo podemos adorar? ¿Cómo podemos tener comunión con nuestros hermanos? ¿Cómo podemos llevar el mensaje de salvación a aquellos que están necesitados? Entonces, todo este tiempo quizás que ya en el mes de marzo, el mes que entra, se va a cumplir un año de esta situación de la pandemia, donde nos hemos visto limitados, ¿verdad? Ya ni siquiera de concentrarnos en el templo, ahí marcar una estrategia, sino muchos fueron dispersados a su propia casa, ahí ya hubo problemas, algunos dejaron de congregarse, algunos dejaron de creer en Dios, se enfriaron. Algunos han estado regresando, han estado en comunión, algunos se contaminaron con tantos mensajes en el internet, que algunos confusión porque algunos les hablaban de una manera, de otra manera y de otra manera. Por eso nosotros cuando empezó esto, eh, tratamos de dar a algunos hermanos que coincidíamos con lo que ellos estaban predicando. Pero a veces, hermano, esa necesidad de oír, pero a lo mejor lo que nos gusta y no lo que nos confronta. Es importante que la palabra de Dios, hermanos, esté confrontando nuestras vidas, esté confrontando nuestras almas y nuestro corazón. Entonces, hermanos, creo que el mensaje para esta tarde es precisamente eso, que nos volvamos una iglesia activa, una iglesia orgánica, pero con sentido, con dirección, con visión, con claridad, cómo tenemos que hacerlo, hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer. Sí. Y el Señor creemos, hermano, que ha de ir agregando a aquellos que han de ser salvos. Estemos orando, hermanos, nuevamente. Después de la enfermedad que tuve o de lo que me aconteció, nos vimos un poco limitados en cuanto a los tiempos de la oración, pero te sigo invitando a que todos los días a las 6 de la mañana estés orando al Señor y estés pidiendo y estés clamando, porque es importante que la iglesia del Señor manifieste que hay esperanza en Cristo Jesús y que juntos podamos llevar el mensaje del Señor, que ya no sea una narrativa en una tercera persona que se excluye, sino en primera persona del plural. Hicimos, caminamos, creímos, nos reunimos, que sea un plural en el Señor. Entonces, hermanos, te invito a que verdaderamente podamos recibir este mensaje y esta aplicación en nuestras vidas. Que realmente va a haber impedimentos que el Espíritu Santo nos marque, impedimentos que el Señor nos lleve a que no podamos compartir plenamente el Evangelio, ¿sí? Como nosotros queremos, pero sí compartir el Evangelio como el Señor nos pide que lo hagamos, siempre buscando escuchar la voz del Señor. Entonces, hermanos, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y sigamos clamando y buscando del Señor para que todo esto que está aconteciendo, hermanos, que cada día parece que es más grave, no digo que pueda ser aprovechado, porque el Señor de alguna manera permitió que esto aconteciera, ¿sí? Y aconteció porque el Señor lo ha permitido, pero que tengamos la claridad, que llevemos el Evangelio, que hablemos del Evangelio y de la palabra del Señor en tiempo y fuera de tiempo. Oremos al Señor y que Dios bendiga tu vida y que nos lleve en esta visión, que nos quedamos con esta expansión de un grupo que se incorporó como uno solo a llevar el Evangelio del Señor, siendo guiados por el Espíritu Santo y por el Espíritu de Cristo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Creemos y confiamos en ti y esperamos, Padre, que en tu voluntad, Dios, cada uno de nosotros podamos llevar este mensaje con toda claridad en la vida de aquellos que están necesitados. Señor, fortalécenos en la fe, fortalécenos en la oración, Señor, en tu palabra, para que podamos llevar un mensaje con toda claridad a aquellos que están necesitados de fortaleza, de consuelo y que tengan esperanza. Que aquellos, Señor, que no tienen Dios, que no hay esperanza, que no hay visión, Señor, tú les muestres, Padre, que han de recibir las buenas nuevas de este Evangelio que lleva plenitud y libertad al corazón
de cada individuo. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias y bendigo tu nombre y te pido en ese amor, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Amén, hermanos, pues Dios les bendiga y nos despedimos esperando en el Señor que Él siga estando con cada uno de ustedes. Sigamos en contacto, sigamos en comunión a través de WhatsApp y sigamos orando, hermanos. Sigamos orando en el Señor. Bendiciones y el Señor sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.